Presentar a Carmen Vaquero es todo un desafío. ¿Por qué? Pues porque ella tiene una trayectoria profesional muy larga, muy intensa, muy emocionante, y realmente eso es muy difícil de resumir. Nació en Toledo hace ya algunos años. Estudió en las Carmelitas cuando este colegio se encontraba en la calle del Ángel y más tarde en la Escuela Pública de Santa Isabel, antes de pasar al Instituto de Enseñanza Media de Toledo, ubicado en el edificio Lorentano. Aprendió inglés y alemán en la Escuela Municipal de Idiomas, situada primero en la Posada de la Hermandad y más tarde en el edificio de la calle del Barco. Todo esto es un ejercicio de aprendizaje de centros escolares en la ciudad de Toledo que ya han desaparecido. Preuniversitario lo cursó en Madrid, en la Academia Martínez Pita, con especial dedicación al latín y griego. Inició estudios de clásicas en la recién creada Universidad Autónoma de Madrid y más tarde Lingüística General, que después se denominaría Filología Hispánica, en la Universidad Autónoma. Y allí logró el doctorado cum laude con su tesis sobre el maestro toledano Álvar Gómez. En 1976 aprobó oposiciones para agregados de instituto y en 1976-77 las de catedrático de enseñanza media en lengua y literatura españolas. El que no las haya hecho nunca, pues entonces no sabe los pesares, los sufrimientos, los temas, las prácticas, la encerrona, en fin, es toda una aventura. Ejerció la docencia en el Instituto Alonso Quesada de Las Palmas de Gran Canaria y muy pronto recaló de nuevo en Toledo, en el Instituto Alfonso X el Sabio, donde impartió enseñanza durante bastantes años. Ha simultaneado la docencia y la investigación, en especial estudiando a los humanistas toledanos de finales del siglo XV y principios del XVI, en el tránsito desde el mundo medieval al desarrollo de la Edad Moderna. Sus estudios sobre Álvar Gómez le condujeron a conocer un poema dedicado a los Álvarez de Toledo, cuyos retratos, obra de Correa de Vivar, se encuentran en la capilla de Santa Catalina junto a la iglesia de Salvador. Y allí comenzó su relación con los condes de Cerillo, propietarios de dicha capilla y poseedores del rico archivo familiar. Los personajes allí retratados, don Bernardino de Alcaraz y su hermano Juan Álvarez de Toledo, fueron maestrescuelas de la Catedral Privada y cancilleres de la Universidad Toledana de Santa Catalina. Carmen conoce en profundidad los entresijos de los familiares de los Garcilaso y otras importantes familias toledanas del momento. En esa época se estaba formando la ciudad imperial, que llevaría aparejadas grandes obras urbanas como el Alcázar, donde nos encontramos, o la Puerta de Bisagra, entre otras. La fisonomía de la ciudad experimentó profundos cambios. Carmen estudia la historia de Toledo y publica sobre ese momento convulso, el de las comunidades de Castilla, con obras sobre personajes como don Pedro Laso de la Vega, el comunero señor de Cuervo en el 2001, o Garcilaso de la Vega, poeta del amor y caballero de la guerra, en el 2002. También publica una biografía de Garcilaso en el 1999 y una obra, doña Guiomar Carrillo, la desconocida amante de Garcilaso, en 1998, donde va, digamos, aclarando y confirmando noticias sobre la familia de Garcilaso. Y también doña Beatriz Quesá, la Elisa posible de Garcilaso, su genealogía, en 2002. Y todavía en el 2013 escribe una nueva biografía de Garcilaso, príncipe de los poetas, y en el 2001 una obra que, ahora que estamos en el 500 aniversario o el 500 centenario de la derrota de las comunidades, sobre el proceso de uno de los comuneros toledanos, Juan Gaitán. Las comunidades de Castilla marcarían de forma dramática la vida de muchas familias toledanas, pues unos apoyaron la causa del príncipe Carlos. La reina legítima era doña Juana de Castilla, encerrada en Tordesillas por su padre, por su marido y finalmente por su propio hijo. Y otros apoyaron la causa comunera. Para unos, la última revolución medieval y para otros, la primera revolución de la Edad Moderna. En 2021 ya se ha cumplido, el 5º centenario de la batalla de Villalar, que marca la derrota final de los comuneros y la ejecución de sus líderes, Padilla, Bravo y Maldonado. Carmen también se ha interesado por personajes de ficción, supongamos que son de ficción y no se descubra algún día otra cosa.
en el Toledo de principios del siglo XVI como Lazarillo de Torno, obra con muchas atribuciones en su autoría, pero sin que ninguna de ellas sea definitiva. La Universidad Toledana es otro de los campos de investigación de Carmen, en especial los maestrescuelas de la Catedral Primada, vinculados a la familia Zapata, siempre intentando sortear su origen converso con la imposición del Estatuto de Limpieza de Sangre que intentaba vedar a los conversos el acceso a cargos públicos, a dignidades eclesiásticas o a los propios estudios universitarios. El Fondo Archivístico de los Condes de Cedillo ha sido su campo de trabajo, una labor callada y silenciosa entre los legajos que descansaban el sueño del tiempo. Allí encontró los datos para aclarar muchas cuestiones y dudas históricas. Sus artículos sobre los momentos estelares de la cultura toledana del Renacimiento son muy numerosos y su labor ha sido fructífera. Una presentación debe ser breve y dejaremos que la doctora Carmen Vaquero nos deleite y nos sumerja en el conflicto de las comunidades de Castilla y en el conflicto familiar que provocó entre los Laso de la Vega. Así volverán del olvido personajes como Garcilaso de la Vega, Pedro Laso de la Vega, Juan Padilla, María Pacheco o Juan Gaitán. Escuchemos y aprendamos una lección de historia de Toledo en el primer tercio del siglo XVI. Muchísimas gracias, Francisco. Paco, para mí ha sido perfecta. No por lo que dice de mí, sino por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos, porque dada la tarde que hay de perros, que están pareciendo todos los demonios sueltos, ¿me oye bien? ¿Me oye regular? Digo que dada la tarde, con todos los demonios sueltos, el venir aquí es una heroicidad. Y más para una cosa como la que voy a hablar. Primero tengo que dar las gracias a la biblioteca, como siempre, porque nos reciben con todo el cariño. Después, claro está, al Ateneo, por invitarme también, y por supuesto a Francisco, porque lo ha hecho muy bien. Sin más, voy a empezar mi conferencia, que como saben se titula Garcilaso y su familia, la guerra de las comunidades. Hoy, lo siento en el alma, no voy a hablar de amores, que es lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta el Ola. Entonces, hoy no me toca el Ola, hoy me tocan los partes de guerra. Y esto pues siempre es más duro, más difícil, por lo menos divertido. Pero como me ha dicho mi amiga Sagrario Rivera antes de empezar, de la guerra también surge el amor. Y es verdad, ya verán que a lo largo de la conferencia, de tanta guerra como hubo a principios del siglo XVI, salió también el amor, y un amor definitivo para la poesía de Garcilaso de la Vega. Sin más dilación y dándoles de nuevo las gracias a todos por su asistencia, comienzo. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, ahí tienen Toledo y Garcilaso. Todo el mundo sabe que Garcilaso nace en Toledo y ese es el único retrato auténtico que tenemos de Garcilaso. Ese que está ahí abajo es falso, ¿verdad? Es eso. Quizá como mucho su sobrino, pero he puesto también Toledo y además en una tarde como la de hoy, que amenazaba tormenta, no amenazaba, había tormenta. Y verdaderamente en las comunidades quizás en las grandes tormentas que ha padecido Toledo. Voy a hablar de la familia del poeta. En la familia del poeta hay que partir siempre de sus abuelos, que fueron Pedro de Guzmán y María de Rivera, y luego muy importantísima su madre, que era Sancha de Guzmán. Y Sancha de Guzmán tuvo una hermana, porque tuvo un hermano pero se murió, que se llamó María de Rivera. El marido, el padre de Garcilaso, Garcilaso de la Vega padre, no intervino en las comunidades porque se había muerto en 1512. Y como sabemos, las comunidades empiezan después. Pero sí intervino en las comunidades el tío carnal político de Garcilaso, es decir, el marido de su tía María de Rivera, que tuvo un protagonismo clave en todas las comunidades toledanas, que se llamó Hernando Dávalos. Más importante todavía que su tío fue el hermano de Garcilaso, que es Pedro Laso de Mendoza, Pedro Laso de la Vega, que estuvo casado con María de Mendoza, otra Mendoza, y luego se casará con una portuguesa, como veremos. Y luego, claro, en las comunidades, quien vivió en Toledo estuvo todo el tiempo en Toledo, o por lo menos gran parte del tiempo, fue el propio poeta Garcilaso. Y luego, como novedad, esto no lo había estudiado nadie hasta ahora, les descubriré que un cuñado de Garcilaso, casado con la hermana de su mujer, que se llamó el licenciado Antonio de Baeza,
que también fue regidor, es decir, como concejal en el Toledo de la época, fue también comunero y participó activamente en las comunidades. Luego tenemos que en las comunidades estaban vivos Sancha de Guzmán, la madre, María de Rivera, la tía, Hernando Dávalos, el tío, Pedro Lasso, el hermano, el propio Garcilaso y su futuro cuñado, el licenciado Antonio de Baeza. Como sabemos, Carlos I llega a España siendo un imberbe en 1517. Y esto nos va a crear muchos problemas porque no sabía gobernar en absoluto. El primer alboroto que hubo, el gran alboroto que hubo a principios de la Guerra de las Comunidades en Toledo se produjo en el año 1519. En un hospital que llamamos en Toledo del Nuncio. El hospital del Nuncio estaba en la Plaza de los Postes, en esa entrada que hay en la Plaza de los Postes, ¿verdad? Bien, pues ahí hubo un alboroto en el verano de 1519 donde Garcilaso entró con varios de sus criados y entró armado. Armaron un alboroto tremendo, ya preludio de las comunidades. ¿Y qué pasó? Que intervinieron los jueces, hubo un juicio, Garcilaso se había escapado de Toledo para que no lo pillaran, pero a pesar de eso hubo una sentencia. La sentencia fue en septiembre del 19. Les diré que esta sentencia estaba perdida desde 1919, pero tuve suerte y la volví a encontrar y estaba en su sitio, donde tenía que estar, que era la Diputación de Toledo. En ella se falló y se condenó a Garcilaso a destierro. El castigo de destierro era muy normal y a Garcilaso lo destierran de Toledo y de sus arrabales por 3 meses. No fue un castigo muy gordo, pero sí perdió las armas que había llevado allí. Y este es el preludio, este es el prólogo de las comunidades. Y ya tenemos a Garcilaso metido de hoz y de coz y siempre a favor de su hermano, porque uno de los jefes del Hospital del Nuncio era su hermano mayor, Pedro Lasso. Estos son los regidores que había en 1520. Ya saben que regidores, como le he dicho antes, eran como los concejales. ¿Quiénes de la familia de Garcilaso estaban en el Ayuntamiento de Toledo cuando se inicia las comunidades? Pues Antonio de Baeza, el que será su cuñado, Hernando Dávalos, su tío, que era bastante mayor, y su hermano Pedro Lasso. Según cuentan, don Pedro Lasso, el hermano de Garcilaso, que había tenido una educación esmeradísima con Pedro Mártir de Anglería, otro de los grandes humanistas, tenía una voz potente, debía de ser un hombre grande y una capacidad de convencer asombrosa. Se cuenta de él que en una hora que habló en el Ayuntamiento de Toledo sublevó a la ciudad. Quien subleva a Toledo en las comunidades es Pedro Lasso. Y este discurso que pronunció no se conserva, pero sí tenemos alguien rehizo el discurso y ha contado que cómo llegó Carlos I, que todo estaba bien, pero que llegaron los flamencos y con los flamencos la cosa se empezó a deteriorar y a ponerse mal. Este discurso lo hizo aproximadamente antes del 16 de abril de 1520. Los toledanos envían a Pedro Lasso para hablar con el rey. Saben que Carlos I no llegó a Toledo en este primer viaje, sino que se estuvo entreteniendo por Castilla la Vieja y luego ya se va a ir a Galicia. Bien. Y Pedro Lasso estuvo comisionado por el Ayuntamiento de Toledo para ir a defender Toledo y Castilla delante del rey. El rey en Valladolid no lo recibió. Estaba el rey en Valladolid y no quiso recibir ni a Pedro Lasso ni a quien lo acompañaba. En Villalpando, unos días después, sí que lo recibió, pero no dio respuesta ninguna. Y finalmente en Benavente, que lo recibió, lo mandó llamar a Pedro Lasso a su cámara y con rostro severo le dijo que no se tenía por servido con lo que estaba haciendo Pedro y que si no mirara de quién era hijo, lo mandaría a castigar. Es decir, Carlos está ya muy enfadado con Pedro Lasso. Esto en Benavente. Dávalos y Padilla, Dávalos el tío y Juan de Padilla, estaban en Toledo, tenían que haber ido a las cortes que el rey iba a celebrar en Galicia, pero decidieron no acudir. Pusieron excusas, pero no fueron a las cortes gallegas. Y entonces, ¿a quién encomendaron que tomara su puesto? Pues a don Pedro Lasso. Entonces, Hernando Dávalos y Padilla otorgan su poder a Pedro Lasso para que lo represente ya en Galicia, porque ya está en el ya se hierve. Empiezan las cortes gallegas el 1 de abril de 1520 y entonces a Lasso se le obliga a abandonar, se le da una orden para que abandone inmediatamente las cortes, Santiago de Compostela.
y le dan 40 días para irse desterrado a un señorío que era suyo, que era el señorío de Gibraltar. La corte prosigue y en ese momento a Garcilaso, que también estaba, porque Garcilaso también estuvo en Santiago de Compostela y en La Coruña, el rey lo nombró continuo. Continuo quiere decir uno de los caballeros que iban de continuo con el rey y eso implicaba un sueldo. Luego, ya vemos cómo Garcilaso aquí le dan una prebenda, le dan un sueldecito y en cambio a Pedro Laso lo están desterrando porque el gordo era Pedro Laso, no Garcilaso, que era un imbécil. Llegamos a Toledo. El 16 de abril de 1520, Toledo ya se subleva definitivamente contra el emperador para empezar las comunidades. Don Pedro Laso, que como he dicho estaba en Galicia, no quería salir de Galicia, se quería quedar allí, pero su hermano Garcilaso le empuja a que por favor, que le van a castigar, que le va a caer un castigo tremendo, que abandone cuanto antes Galicia y que se vaya para Gibraltar. Eso lo habían dicho a Garcilaso y Garcilaso se comunica inmediatamente a su hermano, que por favor, que abandone Galicia. ¿Pero qué pasa? Don Pedro abandona Galicia, pero a mediados de mayo de 1520 ya está en Toledo. Llega a Toledo y los toledanos lo recibimos como un héroe, pero como un héroe auténtico, porque se había atrevido a pedir audiencia al rey y hablar con él directamente. Y como saben, los cronistas dicen que gritaba la gente: ¡Viva Pedro Laso! ¡Viva Pedro Laso! Que habló al rey de papo a papo, sin de cara a cara. Y por lo visto el bullicio en Toledo y la alegría, porque había vuelto don Pedro Laso, que no se pensaba ir a Gibraltar, claro, pues fue enorme. ¿Qué pasa? Que en aquellos días, ya estando Pedro Laso en Toledo, hubo una persecución de los sublevados contra el corregidor. Lo persiguieron terriblemente y le avisaron al corregidor de que si no se escondía, los comuneros ya lo iban a matar. ¿Qué hizo el corregidor? Refugiarse en casa de Pedro Laso. Y, como saben, la casa de Pedro Laso, ya lo he explicado muchas veces, estaba en la actual calle de Esteban Illán y parte de su sitio coincidía con la actual Facultad de Humanidades en Padilla, porque los Laso y los Padilla eran vecinos. Pues bien, esa es la portada. Como saben, la portada no se conserva, solo la parte de arriba que está en el juzgado, en la plaza del ayuntamiento, pero tenemos un cuadro pintado por Arredondo y también se ha perdido el cuadro, es decir, no lo tenemos, pero se le hizo una foto. Y entonces, curiosamente, conservamos la foto de la portada de la calle de los Laso, que por portada que estaría en Esteban Millán. Pues bien, el corregidor llega corriendo a correr huyendo de los comuneros, se mete en casa de don Pedro Laso y entonces la mujer de don Pedro Laso, que era una Mendoza, y como ya saben, la Mendoza, ahí en Araegui, son mujeres de rompe y rasga, cogió a doña María de Mendoza, cogió 2 velas, se puso en la puerta y le dijo: aquí no pasa nadie, aquí nadie toca a nadie. Entonces fue ella, don Pedro, no sé si estaría dentro o qué pasó, pero fue la primera esposa de Pedro Laso la que se opuso a que los comuneros atacaran al corregidor. Inmediatamente se forma la Junta de Ávila en ese verano, en agosto de 1520, y ¿quién nombra Toledo para ir a la Junta de Ávila? Era el organismo superior de los comuneros, que se juntó en Ávila. Y Toledo nombró a don Pedro Laso, que naturalmente don Pedro Laso con otros 2 se va a ir a Ávila a la Junta a ver qué decisión se toma sobre las comunidades. También sabemos que cuando el ejército de comuneros, que entonces estaba mandado por don Pedro Girón, que era otro noble, se trasladó de Tordesillas, lo ven con un círculo, hacia el norte, hacia Medina de Río Seco, quien iba de capitán de las tropas comuneras era don Pedro Laso. Luego de pisar Gibraltar, ni loco, no hizo ni caso. ¿Qué pasa? A los pocos días, ya estamos en el otoño e invierno de 1520, don Pedro Laso ya está en Valladolid. En Valladolid había una junta de las comunidades, como en todas las ciudades. ¿Y quién forma parte de esta junta de comunidades en Valladolid? Pues el que iba a ser cuñado de Garcilaso. Están juntos en Valladolid a finales de 1520 don Pedro Laso y el licenciado Antonio de Baeza. Y los dos en el bando comunero. Llega Padilla a Valladolid y entonces ya saben que se nombra como capitán de los jefes de la comunidad, se nombra a Padilla cuando había
una facción que quería que fuese el jefe de los comuneros, don Pedro Laso. ¿Qué pasa? Pues ya saben que hay un historiador toledano, don Pedro de Alcocer, que en su historia dice: desde allí concibió Pedro Laso grande enemistad secreta, no solo con Juan de Padilla, que no se lo merecía, mas con toda la gente de su ejército, y reconcilióse con los gobernadores. Luego resulta que a fines de 1520 Pedro Laso ya está cambiando de chaqueta. Ya está cambiando de chaqueta, yo creo que porque no lo veía claro, aparte de que tuviese envidia a su vecino Juan de Padilla, que era muy querido por el pueblo y por los comuneros. Don Pedro Laso entonces se ofrece a los gobernadores, a los que estaban gobernando en nombre del rey, y les pide, dice que él puede apagar las comunidades, pero a cambio, fíjense lo que les pide. Dice: yo puedo aplacar las comunidades, puedo aplacar a Ávila, a Toro, a Medina, a Salamanca, Toledo, lo que sea, pero me tienen que dar a cambio juros perpetuos, perdón para todos los miembros de mi familia, las rentas de Gibraltar, Jerez y Vera en Almería, todas las rentas de su hábito, porque tenía el hábito de Santiago, las de continuo, 2 hábitos para mis hijos, tenía 3 hijos, y la encomienda que tuvo su padre. Pero sobre todo quería una cédula donde se le nombrase capitán general de Toledo y todo su reino, así como el cargo de corregidor de Toledo, la tenencia de los alcázares y las puertas de la ciudad y la gobernación del maestrazgo de Castilla. Es decir, más no se podía pedir. Para chulo, ¿no? Ya que estoy aquí, voy a pedir. No se quedó corto, ¿no? Pidió una barbaridad. ¿Qué pasa? A continuación, los comuneros se reúnen con los destacados de los gobernadores en un monasterio, el monasterio llamado de Santo Tomás, que está muy cerquita de Tordesillas, para empezar a hablar de la paz. Ya estamos en la primavera de 1521. ¿Pero qué pasa? Que Padilla toma Torrelobatón, que es esa que ven ahí. Esa torre es Torrelobatón. Y al tomar Padilla Torrelobatón, todas las conversaciones de paz se desbarataron. Y Laso, ya definitivamente, Pedro Laso abandonó el bando comunero. Ya se cambió definitivamente. Y ya llegamos a lo más triste, ¿verdad? Lo más triste, a mí todavía como toledana me duele el alma cuando llega el 23 de abril, aparte de ser el día del libro, y Cervantes, y Shakespeare, y todas esas cosas tan bonitas, pero me duele en el alma, porque como sabemos, el 23 de abril de 1521, en Villalar, cayeron, fueron derrotados los comuneros y como saben, pues le costó la vida a Padilla, a Juan Bravo el de Segovia y a uno de los Maldonados de Salamanca. Don Pedro Laso, que ya ha abandonado a los comuneros, tiene que congraciarse aún con el rey, con Carlos I, se tiene que congraciar con él. Y aprovechando que en mayo del 21, o sea, el mes siguiente de Villalar, los franceses invadieron Navarra, pues se presentó en Navarra a defender al rey. ¿Por qué? Porque quería redimir todas sus penas y cogió 60 jinetes que los pagarían de su bolsillo y se marchó a Navarra. Y efectivamente, al poco tiempo los franceses fueron expulsados. No le va a valer de nada, pero bueno, eso hizo. ¿Qué pasó con Garcilaso? Con todas las historias de la literatura nos dicen que Garcilaso estuvo en el bando del rey, frente a su hermano Pedro Laso. A mí esto me ha costado siempre mucho creerlo. ¿Por qué? Porque Pedro Laso era el mayor de la casa, tenía mucho peso en la casa y no creo que su hermano pequeño, era el segundo, de los varones, el segundo, se atreviera a ir con, ni lo pensó. La familia de los Laso, con los tíos y todos eran comuneros. Y de hecho, en el proceso de Juan Gaitán, que fue el tutor de Garcilaso, me encontré una frase donde dice cuándo salió Garcilaso de Toledo para pasarse al bando del rey. Y lo dice ahí, declara un señor, que es un jurado de Toledo, Alonso Martínez de Mora, y dice que saben que salieron de la dicha ciudad a servir a su majestad y a se juntar con el ejército de don Juan de Rivera, que era el jefe de los monárquicos, que estaba en servicio de su majestad, y salieron Garcilaso, Gonzalo Pantoja, Diego de Merlo, García Álvarez de Merlo y Francisco de Mora. Pues bien,
Estos personajes no salieron de la ciudad a unirse al bando de su majestad en los primeros momentos de la guerra, sino como mucho, a finales de enero de 1521. Y yo creo que lo hicieron en mayo del 21, es decir, cuando ya habían matado a Padilla en Villalar. Y entonces aprovecharon este grupo de caballeros toledanos y dijeron, mira, vamos a cambiarnos de bando, que hay que salvar el pellejo. Como sabemos, en agosto del 21 había sido la batalla de Olías. Hubo una batalla con los comuneros tremenda aquí en Olías, en la cual es verdad que participó Garcilaso y que lo hirieron. Y lo hirieron porque lo hirieron en la cara, como hemos visto en la estatua primera de Garcilaso. Curiosamente, el único retrato que tenemos de Garcilaso tiene una herida aquí, tiene una herida en la comisura. Bueno, es verdad que es una rotura que lo rompieron los franceses. Pero mira por dónde se ha roto, por donde le hirieron a él. Las cosas de la vida. Bien. ¿Qué pasa? Que el prior cuenta cómo ocurrió la batalla, cuántos cañones sacaron de Toledo, cómo lo cogieron, la de hombres que se enfrentaron y cuenta la batalla de Olías. Llega, pues ahora estamos en el quinto centenario. Como saben, el 3 de febrero del año 22, María Pacheco, no María de Pacheco, no, María Pacheco, que era la mujer de Padilla, en este caso ya la viuda de Padilla, abandona Toledo. No hay ningún cuadro, bueno, he encontrado este cuadrito que es muy bonito, por lo menos parece que se la ve que sale de noche. Ya saben que cuentan que salió por la puerta de Bisagra y que salió de ahí, se marchó a Escalona a ver a su tío Pacheco, el duque de Escalona, que no le hizo ni caso, y como saben, doña María Pacheco terminó en Portugal y murió allí sin ser perdonada. ¿Cuándo regresa Garcilaso a Toledo? A los pocos días, a los 2 o 3 días de irse María Pacheco de Toledo, que era su vecina. Doña María Pacheco se va el 3 de febrero y el día 5 o el día 6 de febrero, es decir, a los 2 o 3 días de irse María Pacheco, él vuelve a Toledo. Garcilaso entra a Toledo y entra con un hijo de don Juan de Rivera, con Manrique de Silva. Luego les explicaré por qué esto tiene su enjundia. En Toledo, como saben todos, había 2 bandos, ¿verdad? Los Silvas y los Ayala. Bueno, pues la familia de Garcilaso pertenecía al bando de los Silva, especialmente su madre, que defendía a los Silva. Y nos encontramos con que don Juan de Rivera, que es el jefe de los Silvas, por lo tanto, del bando de los Lasso, hace un escrito donde va a escribir en defensa de Garcilaso, del hijo. Y va a decir que el poeta, desde que el rey se marchó a Flandes en el mayo del 20, que ha estado siempre al servicio de su majestad. Sabiendo que Garcilaso era de ese bando, sabiendo que Garcilaso era íntimo del hijo de don Juan de Rivera, mucho me temo que aquí lo que están haciendo es salvándole la cabeza. Y que están diciendo que ha sido muy bueno, y que no se ha metido en nada, que el culpable es su hermano, pero que él no. Esto hizo don Juan de Rivera. ¿Que puede que se fuera verdad? Pues puede, pero bueno. ¿Qué hace don Pedro? Se va. Don Pedro inmediatamente huye a Portugal porque ve la que se avecina, que no es una película de la tele, la que se avecina. Se marcha en 1522, se va a Portugal y dice, uno de los cronistas dice, bien parece que le socorrió la reina del cielo. Es decir, la Virgen ayudó a Pedro Lasso. Porque si él fuera tomado, se lo hubieran hecho preso, las mismas exequias se le hicieran que se celebraron con Juan de Padilla y sus consortes. Y como se dio buen recaudo, es decir, anduvo listo en su fuga de Portugal, vivió algún tiempo ausentado. Y esto lo cuenta el cronista Fernández de Oviedo, que de estos asuntos él estaba bastante enterado. Es decir, Pedro Lasso salvó la vida porque se huyó a Portugal. ¿Qué hizo su tío? Hernando Dávalos también huyó a Portugal. No sabemos en qué fecha, yo calculo como en febrero del 22, y ahora tengo ahí las imágenes de la casa de Hernando Dávalos. Hernando Dávalos y María de Rivera, la que es carnal de Garcilaso, vivían en Santo Tomé, en lo que hoy es el convento de San Antonio. Y como saben, luego después se lo expropiarán, se lo quitarán,
y ese convento se vende a las monjitas, a las franciscanas, y pasa a ser convento, pero todo lo que es hoy el convento de San Antonio, Santo Tomé, era la casa de Hernando Lávaros, que perdió todo lo que tenía en Toledo, todo. ¿Qué pasa? Que cuando don Pedro Laso está huido, también el rey ordena secuestrar todos los bienes, es decir, quitarle todo a don Pedro Laso, quiso quitarle, le quitaron todo. Que tenía las casas de Toledo y un castillo muy bonito que se llama el Castillo de los Arcos, en un pueblo de Badajoz, que se llama, cerquita de un pueblo de Badajoz que se llama Almendral. Es un pueblo muy curioso porque allí tuvo una aventura Garcilaso con una lugareña, que luego la cita en el testamento, luego Garcilaso no perdía tiempo tampoco cuando iba a estos sitios. Bien, le quitaron todos los bienes y entre ellos el Castillo de los Arcos, que prácticamente lo derribaron. Sí, lo destruyeron. Las fincas que tenían en Extremadura, que tenían muchas fincas, las casas de Toledo, en fin, todo. Y lo grave es que en el otoño de 1522 el rey da una lista de personas que no tienen perdón. O sea, son los famosos exceptuados del perdón. Para haber tenido Toledo la importancia que tuvo, no fueron tantos los toledanos exceptuados. Yo siempre pensé que iba a haber más. Pero desde luego, exceptuaron a Juan de Padilla, que ya estaba muerto, a María Pacheco, que estaba viva, a Hernando Dávalos, al tío, y a unos cuantos más, al canónigo famoso Rodrigo de Acevedo, que era un comunero tremendo, y al Masecuela, Francisco Álvarez de Zapata, el fundador de la Universidad de Toledo, también fue exceptuado del perdón. ¿Y qué hacen con Dávalos? Pues el 1 de diciembre del 22, al tío, que ya estaba huido a Portugal, lo condenan a muerte. Pero una muerte tremenda. Le leo un poco. Pronunciamos por rebelde y contumaz, le condenamos en la pena del desprecio, homicidio, a quien le vamos a matar. Atenta, tal. Condenamos en pena de muerte natural. Esto es muy gracioso. Siempre te condenaron a pena de muerte natural. Bueno, pero de esta manera, le dice dónde. Dice, donde fuera que sea hallado, sea preso y lo lleven encima de una mula cabalgando con una cadena en el pie y sea llevado por las calles acostumbradas hasta el rollo Picota, ya saben que el rollo Picota era donde mataban a la gente, y allí degollado por el pescuezo, con un cuchillo de hierro hasta que se muera de muerte natural. Pero claro, todos se mueren de muerte natural, son muy graciosos. Bueno, ¿qué pasa? Llegamos al año 23. Garcilaso ya está avalado por los Rivera, ya parece que es muy bueno, y yo siempre he llamado al año 23 el año de las mercedes para Garcilaso. Y ahora ya voy a hablar un poquito. Garcilaso era muy guapo, indudablemente. Tocaba el laúd, tocaba la vihuela, recitaba poesías, cantaba. Y aquí hay una señora muy importante, que es Leonor de Austria. Leonor de Austria, la hermana del emperador, estaba en esos momentos en Valladolid, y desde que llega doña Leonor de Austria a Valladolid, a Garcilaso le empiezan a caer mercedes por todos lados. Es más, ya le ordenan de todo y le hacen incluso, le van a armar, le conceden el hábito de la Orden de Santiago. No sé si saben que luego lo recibió el hábito de Santiago, lo recibió en Pamplona, en la iglesia de San Agustín, donde todavía hay una placa que lo recuerda. Y luego, al poco tiempo, en el año 25, ya lo nombran regidor de Toledo. En ese mismo verano se casa con Elena de Zúñiga, que precisamente era una dama de doña Leonor de Austria. O sea, todo se quedaba en el mismo círculo. Y también en ese año, su cuñado, que ya era su cuñado porque se había casado con la hermana de Elena de Zúñiga, su cuñado Antonio de Baeza también sigue siendo regidor de Toledo. Luego, a los 2 o 3 años de las comunidades, 2 personas tan relevantes como Garcilaso, que no lo había sido tanto en las comunidades, pero sí el licenciado Antonio de Baeza, que era un comunero acérrimo, siguen siendo regidores en Toledo. Es decir, las cosas estaban ya cambiando para tranquilizarse. Y ahora llega el amor. Don Pedro Laso, en este entremedio, ha quedado viudo. María de Mendoza ha muerto en el año 22, y entonces Pedro Laso está huido en Portugal, vive en la corte con el rey Juan III y planea una cosa muy lista y es muy inteligente, que es, me tengo que casar con alguien que me libere de la pena de muerte.
¿Con quién no me caso? Pues voy a elegir a una mujer que esté muy cercana a la emperatriz, porque la emperatriz ya estaba para casarse, se iba a casar en mayo del 26 en Sevilla con Carlos V, con Carlos I, y Pedro Alonso, no sé si enamorado o no, pero en el mismo año 26 llega hasta la raya, hasta la frontera de Portugal con España, y en la misma frontera, en Elvas, se casa el 5 de febrero del 26 con una dama portuguesa, que es Beatriz de Sá, que según cuentan, o según contó un cura de las Azores, ella había nacido en las Azores, era la mujer más hermosa que había en Portugal. Y en el cancionero de Resende, que era el más famoso de los cancioneros portugueses, había habido ya 24 poetas que la habían cantado, diciendo: oh mujeres, qué mujer, la mujer más guapa del mundo. Gil Vicente, en varias obras de teatro, también habla de ella. Y dice: Pedro se ha casado con una mujer que a lo mejor dinero no tenía mucho, pero tenía mucha influencia por su belleza y también porque era íntima de la emperatriz Isabel. Y se casa en febrero del 26. Él no puede pasar a Castilla porque está desterrado y con pena de muerte. Llega la boda de los emperadores. Y como saben, Carlos y Isabel de Portugal se casan en Sevilla el 13 de mayo, ya lo dije, de 1526. Es un día muy señalado. Y entonces, a los pocos días, le dan la boda, inmediatamente le dan a Pedro Laso una cédula por la cual le alivian el destierro. O sea, ya no, ni le van a matar, ya que le alivian el destierro. ¿Dónde no puede ir? No puede ir ni a la corte es donde estaban los reyes, porque en la corte, eso de que la corte estaba en Toledo es un punto chino, la corte estaba donde estaban los reyes. Y no puede estar donde están los reyes y lo exceptúan también Toledo. No puede estar en Toledo con 5 leguas alrededor. Esto es muy importante, porque a 5 leguas estaba Cuerva, que era su señorío, y a 5 leguas estaba Batres, que era otro de sus señoríos. Es decir, podía estar en su casa sin venir a la casa de la plaza. Pero ya le aliviaban el destierro. Bien. Encontramos juntos en las actas del ayuntamiento, que son interesantísimas, el 1 de marzo del 29 encuentro juntos al licenciado Baeza, al cuñado Garcilaso y a Garcilaso. Están los dos. Pero ese mismo día, Garcilaso ya tiene otras miras. Él está pensando en otra cosa. Ya no quiere ser concejal de Toledo. ¿Por qué? Porque ya veía que el emperador se iba a ir a Alemania. A Alemania, a Italia, a coronarse. Entonces hay que empezar a preparar la maleta. No vamos a ir. Y entonces Garcilaso, el 1 de marzo de 1529, estando su cuñado también de concejal, de regidor, perdone que use lo de concejal, pero es que yo creo que se entiende mejor que si digo regidor, decide renunciar a ser regidor de Toledo y lo deja. Se lo denuncia en un Silva, claro, ¿quién lo va a dejar? Pues en los Silva. Y aquí tenemos ya que Pedro Laso y Garcilaso están en Barcelona el 25 de julio de 1521. ¿Qué hacen los dos hermanos en Barcelona? Este documento que hoy ven lo tenemos en Toledo, está en la red, lo pueden consultar. Es el testamento de Garcilaso, que lo hace el día de Santiago en Barcelona. Y está con Boscán, con el poeta, están todos allí. Y firma también Boscán. Ahí están las firmas de Pedro Laso, no sé si la ven. Este es don Pedro Laso y aquí está Garcilaso, ¿vale? ¿Por qué firma su testamento allí? Bueno, porque se van. Se van. ¿A dónde se van los hermanos Laso con otros cuantos toledanos? Se van a Bolonia, porque en Bolonia va a tener lugar la celebración de la coronación de Carlos como emperador del Sacro Imperio Romano, y que será en febrero, ahora lo vamos a ver. ¿Y por qué hace testamento Garcilaso en Barcelona? Muy fácil. Porque los españoles, antes de embarcarnos, nosotros siempre, aunque éramos muy navegantes, teníamos mucho miedo al mar. Y casi todos los caballeros, antes de embarcarse, hacían testamento. Como se van a embarcar en pocos días, Garcilaso hace testamento en Barcelona para prevenir por si acaso se puede morir al día siguiente o subir el barco. ¿Qué pasa? Bien. Están los dos hermanos juntos, luego ya están absolutamente perdonados y se van nada más y nada menos que con el cortejo del emperador.
Había un bufón en la corte de Carlos I muy gracioso que se llama Don Francesillo de Zúñiga. Y Don Francesillo de Zúñiga, antes de que saliera a la galera donde se iban los lazos, hizo un conjuro para que le fuera bien el viaje. Y él dice, conjúrote, galera, con las 3 partes de España, que te vaya bien, papá. ¿Y quiénes se van? Dice, con la esperanza de mercedes que tiene don Pedro Laso. Él ya estaba esperando que hasta el emperador le diera privilegios. Y con la gravedad de su hermano, como sabemos que el único hermano que iba con Pedro era Garcilaso, pues ya sabemos que iban los 2 juntitos en la galera. Llega la coronación en Bolonia en el año 1530. Y entonces allí estuvieron, lo sabemos a ciencia cierta, don Pedro Laso y Garcilaso, los 2 en la coronación del emperador por el Papa Clemente X. Al poco tiempo, al año siguiente, el licenciado Baeza también renuncia a la regiduría toledana. En el año 31 dice que se va, es que él se quiere ir a Valladolid por otra cuestión. Y se va también de Toledo, se va de Toledo. Como saben, los días que secuestró el emperador a los comuneros, poco a poco, algunos de ellos pudieron recuperarlos. No fue el caso de Dávalos, que no pudo recuperar nada, ni el caso de María Pacheco ni Juan de Padilla. Bueno, después sus sucesores sí recuperaron. Pero lo que es cierto es que don Pedro Laso recupera casi todo. ¿Cómo se recuperaba? Pagando. Esto se llamaba composición. Se pagaba y aunque tú me lo has quitado, pero yo lo vuelvo a comprar. Y entonces, Pedro Laso recupera los Arcos, el castillo que hemos visto antes, por lo que pagó 6.000 ducados. 2.000 que puso él y otros tantos que puso su madre. Luego ya veremos que la madre fue porque la madre se quería quedar con el castillo. Y el Pedro Laso la llevó a juicio y por sentencia fue condenada a que le devolviese el mayorazgo de los Arcos. Y la madre le devolvió el todo. No entiendo por qué la madre se puso así, ¿no? Bien, como una de las noticias que no sabíamos y que gracias hemos podido ir descubriendo, no se sabía dónde había muerto Dávalos, ni nada de él, ni en qué fecha, ni nada. Curiosamente, yo tenía un documento en mi casa que había pedido a Simancas hace años 1000, pero como tengo tanto, pues a veces no lo leo. Pues ya me canso. Pero un día dije, voy a leer esto. Me pongo a leerlo y ahí me encuentro toda la descripción de la muerte de Dávalos, que murió en Castelo Branco, en Portugal, el 5 de mayo de 1533. Y él pone todo, hasta las personas que lo amortajaron. Dice, la certificación de cómo Hernando Dávalos, vecino y regidor que fue de la dicha ciudad de Toledo, es muerto. Y murió en el reino de Portugal. Lo ayudaron a amortajar Antonio López y María Luis, mujer de Alonso Gómez. Fue enterrado en la iglesia de Santa María en Castelo Branco. Por supuesto, Dávalos había vivido todo el tiempo en Portugal y probablemente, bueno, es seguro que lo enterraron allí porque esto es una certificación de su muerte. Lo que pasa es que yo no he ido al Castelo Branco y probablemente ya la tumba habrá desaparecido de sobra, como ha pasado con la de María Pacheco. Bien, como sabemos, a Garcilaso le cae una piedra tomando una pequeña torre en el sur de... ahora es Francia, pero entonces era el condado de Saboya. Cuando decimos que Garcilaso muere en Francia, nos estamos equivocando, estamos cometiendo un error, porque Garcilaso no muere en Francia, muere en el ducado de Saboya. Como saben, Francisco I, rey de Francia, gran enemigo de Carlos I, había tomado Saboya. Y Carlos I se enfadó mucho porque resulta que la duquesa de Saboya era su cuñada, era hermana de Isabel, la emperatriz, Beatriz de Saboya. Entonces Carlos I se lanzó a reconquistar Saboya y en una torre, la torre de Lemuy, muy cerca de Frenville, Garcilaso se brinda a subir a esa torre, que hay unos cuantos franceses dentro, sube por una escala, le tiran una piedra, se cae y probablemente se descalabró. No murió allí, sino que murió a los pocos días en Niza, el 13 o 14 de octubre de 1536. Y no es cierta la leyenda tampoco de que estaba a su lado San Francisco de Borja, otro cuento chino. Hay muchos cuentos. Vamos con el licenciado Baeza. El licenciado Baeza, como les he dicho, ha dejado Toledo y se ha ido a Valladolid. Y ahora verán lo más sorprendente. Yo cuando descubrí esto me quedé asombrada. Porque se va a hacer protestante. Y va a ser el jefe de un núcleo de protestantes de Valladolid, que bueno, a mí me salía protestante por todos los rincones. Es tremendo. Tiene una hija, la beata Francisca de Zúñiga,
bueno, sí, la beata, alguna de ellas, porque todas se llaman Zúñiga, que dice que estando en el artículo de muerte, su padre dijo: Señor, por todos los pecados que contra vos he hecho, os presento la muerte de vuestro hijo. Esto es luteranismo, como está demostrado. ¿Por qué? Porque los protestantes, en este caso los luteranos, decían que solo con la muerte de Cristo bastaba para que todos nuestros pecados nos fueran perdonados, porque ya estábamos redimidos. Y resulta que el cuñado de Garcilaso, al morir, dice esto. Bueno, esto naturalmente sonaba a protestantismo, su hija la beata es condenada, su mujer es condenada, condenan a toda la familia por protestantes, y él se muere en sus casas de Valladolid, en la calle de Pero Berrueco, y hubo de ocurrir unos días antes del 10 de julio del 50. O sea, vivió todavía bastante tiempo. Y por último, tampoco sabíamos cuándo había muerto don Pedro Laso, pero aquí en Toledo, en el Archivo Histórico Provincial, pues otro día viendo otras cosas que tampoco tenían nada que ver, me encontré con la muerte de Pedro Laso descrita a la perfección. Descrito todo su entierro, todo lo que pasó con él. Pedro Laso se ha muerto el 23 de noviembre de 1554 en su castillo de Báteres. Báteres está al lado de Griñón, cerca de Griñón y Navalcarnero. Hoy es provincia de Madrid, pero entonces era reino de Toledo. Él se muere allí, lo meten en el ataúd, lo traen a Toledo. Pedro Laso muerto pasó por aquí y luego ya lo llevaron a enterrar a Cuerva, donde estaban enterrados también sus padres y, como él había dicho en uno de sus testamentos, todas sus esposas, que habían muerto antes que él, porque él se casó 3 veces y solo se murieron antes que él María de Mendoza y Beatriz César. Dice así: después vio este testigo cómo se trajo el cuerpo del señor don Pedro Laso de la villa de Batres, donde falleció, y pasó por esta ciudad, Toledo, y llevaron a la villa de Cuerva, donde está enterrado. Muchas gracias, he terminado. Señores, muchísimas Como gracias. estoy en tiempo, ¿verdad? Sí, quiero agradecer en primer lugar también a la biblioteca por prestarnos una vez más este cómodo salón para desarrollar nuestras actividades culturales. Claro está, a Carmen, porque una vez más nos ha ilustrado con muestras de su sabiduría. Y claro está, pues el Ateneo no podía dejar pasar, aunque ya, bueno, la efeméride de los comuneros. Y más vale tarde que nunca. Y la de doña María Pacheco. Y claro, lo de doña María Pacheco. Así, por tanto, estamos contentos porque trancas y barrancas vamos sacando las actividades adelante y esperamos continuar hasta que Dios nos dé fuerzas y salud. Pues muchas gracias. Y a Carmen, pues les vamos a entregar esta plaquita que con muchísimo placer es el emblema de nuestro Ateneo. Felicita a ti por tenemos la próxima actividad, que es el 9 de mayo, una excursión a Volarque, donde al Tajo roban su nombre. Y pasamos también por Aranjuez, donde el asqueroso y ceniciento Jarama engulle al Tajo. Así, por lo tanto, si quieren ustedes apuntar, encantadísimos de contar con ustedes. Y si hay alguna pregunta, siempre que no nos alarguemos mucho, porque ya saben que yo me pongo muy nerviosa con las cosas. A ver, Carmen, ¿cómo llamaban en casa de los Laso a Garcilaso? ¿Le llamaban Garci? ¿Por qué va unido? No, vamos a ver. A ver, Laurita, te lo voy a hacer. Verás, en la Edad Media, a finales del 15, que a mí me consta, y en el 16, ¿se me oye? En el 15 y en el 16, los nombres de los varones se unían al apellido y formaban un todo, como si estuvieran congelados. Entonces,
Un caballero se llamaba Pedro y de apellido Arias. Pues no, señor, se llamaba Pedrarias. Pedrarias. Un señor se llamaba Pedro y de apellido Ibáñez. Se juntaba y daba Peribáñez y el comendador de Ocaña. Lo sabemos muy bien, ¿verdad? Te llamabas Hernando Álvarez. Pues no, señor, no te llamabas Hernando, te llamabas Hernando Álvarez. De modo que se llamaba a los varones, a las mujeres no. Bueno, ahora lo explico. Entonces, los varones tenían generalmente, no todos, pero muchos, el nombre congelado con el apellido. Por tanto, Garcilaso se llamaba García, pero nunca jamás lo vamos a encontrar como García. Siempre lo vamos a encontrar como Garcilaso, todos juntos. Garcilaso, y todos los Garcilasos se llaman así, Garcilaso. Luego, ya digo que no era obligatorio. Así como las mujeres, casi todas llevan el don por delante. Las mujeres del 16 eran doña fulanita, doña menganita, doña fulanita, todas eran doñas. Tanto que el rey Antonio de Guevara se queja mucho por los dones. Pero los hombres casi ninguno. Garcilaso, creo recordar que solo una vez lo he encontrado con el don. A Garcilaso no se le aplica el don. En cambio a Pedro Laso sí. Pedro Laso siempre se llama don Pedro Laso y no le apeles el don. Pero no sé la razón de por qué a los varones a unos sí tenían don y otros no tenían don. No daba igual que fueran caballeros de la orden. No, esto no lo sé. Y luego les voy a contar que en todas las familias había 3 o 4 nombres. Y ya todos se llamaban igual en la familia. Pongamos la familia Mendoza. En la familia Mendoza había 3 nombres con un nombre normal. Uno, Pedro. Pero si tú te llamas Pedro en la familia de Mendoza, te apellidarás González de Mendoza. Siempre, como el cardenal de Toledo. Si tú te llamas Íñigo, en la familia Mendoza, te vas a llamar Íñigo López, no González. López de Mendoza, como el marqués de Santillana. Y si tú te llamas Diego, aunque seas hermano, te vas a llamar... Está cayendo. Decía que si te llamas Diego, te vas a llamar Diego Hurtado de Mendoza. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que era el nombre el que determinaba el apellido de en medio. Todos eran Mendoza, pero los Pedro eran González, los Íñigo eran López y los Diego eran Hurtados. Con otra salvedad, y es que el apellido de en medio en el siglo XVI desaparecía. Y no vamos a notar muchos textos que ponen Diego de Mendoza, y es, por ejemplo, el conde de Mélito, que se llamaba Diego Hurtado de Mendoza. O es yo qué sé, la que se le ha atribuido el Lazarillo, el embajador de Venecia, Diego Hurtado de Mendoza. Es decir, ha dado muchos quebraderos de cabeza esto de los nombres. Y sobre todo, es gravísima para nosotros los investigadores, es terrible, la homonimia. Porque en una familia, Garcilasos hay como 200. Yo creo, ahora me manda una cosa de Portugal, qué curioso. Y yo creo que es un artículo que han hecho en Portugal, pero me da la sensación de que el señor que lo ha puesto se ha equivocado. Y está confundiendo a Garcilaso el de Toledo con Garcilaso el Inca. ¿Saben que hubo un Inca que se llamó Garcilaso de la Vega? Y vivió en España y murió en Córdoba, pero desciende de los incas. Y es de una princesa inca. Era pariente de Garcilaso, por parte de padre, pero muy sobrino lejano. Pero claro, se confunden. Y yo misma, hace ya muchos años, también me equivoqué. ¿Me equivoqué con quién? Pues fue con Pedro Laso. Porque resulta que al mismo tiempo que Pedro Laso vive en Toledo, vecino suyo, hay otro que se llama Pedro Laso. Pero el apellido se llama, el apellido completo, si hubiera parecido no me hubiera equivocado, que se llamaba Pedro Laso de Castilla. Y no tiene que ver con los míos. Pero es que en todas las familias, todos los nombres se repetían. Y yo, si hubiera sido hombre en el siglo XVI, me hubiera llamado Carmen Vaquero. Todo, Carmen Vaquero, todo.
¿Vale? Esto no nos lo explican, esto lo hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco. Pero esto es así. ¿Algo más? Carmen, ¿y qué podemos hacer con la casa en la que tengo entendido que García Laso y doña Elena de Zúñiga se fueron a vivir, que es ni más ni menos de la ascendencia de Santa Teresa de Jesús? Cerca. Cerca. ¿Su padre no nació allí? Yo no lo tengo muy claro. Yo lo que tengo claro es que esa es la casa matrimonial de Garcilaso. Matrimonial. Garcilaso adoraba a su mamá, como era muy guapo, y la mamá le quería mucho todo. Bueno, la madre es una de trampas para beneficiarlo, no la vida haciendo trampas para beneficiarlo a él. ¿Por qué? Porque era su niño bonito, y eso se nota rápido. Y Garcilaso, cuando se casa, primero vive con su madre, y está en la misma casa, con su mamá, con su hermano Pedro, con su cuñada Beatriz de Sala, guapa, también están todos juntos. Pero ya doña Elena dice, oye, vamos a buscarnos una casa. Y se buscan una casa primero por San Bartolomé, que no la logran, y luego ya se ponen al final de las Centillas. Si ustedes bajan de las Centillas, en el callejón que va a los Aljibes, pues esa esquina es la que compra Garcilaso con su mujer, doña Elena de Zúñiga, que estaba pues a menos de 20 metros de la casa de su madre. Porque la casa de su madre, que yo creo que hoy creo que se sentaba con Esteban y Jan, tenía una salida por detrás a la calle San Ildefonso. La calle San Ildefonso es la que va desde las Capuchinas a Santa Leocadia. Y ahí, si ven, hay un callejoncito que han puesto una puerta, pero eso estaba hueco y ahí había una plaza que era de los Laso. Así que Garcilaso siempre pegadito a su mamá. Pobre doña Elena. ¿Algo más? A ver, aprovecho de que has citado a Bolonia Sí. y a Jeque para la producción y todo esto. Que no tenga mucho que ver, pero ya que te tenemos aquí, pues voy a aprovecharme para que nos cuentes. Sí. A ver, hay una cierta tendencia o creencia de los toledanos hacia Bolonia. Sí. Clérigos y todo esto. Parece que esto de que nos llamen bolos, yo lo digo siempre, no es la única. Nosotros viene de ahí precisamente, Sí, de sí. Bolonia, y no de las bolas Sí, de no, fábrica de armas y todo esto. ¿Es así? Bueno, Toledo siempre ha tenido mucha vinculación con Bolonia desde la fundación del colegio, ¿verdad? El colegio de Bolonia. Y mi opinión, sin ningún fundamento, yo no he encontrado ningún documento ni lo puedo asegurar, pero mi opinión es que no viene de ahí. ¿Por qué? Vamos a ver, en lingüística, que es mi especialidad, hay una cosa que llamamos el cambio de sentido. Es decir, algo que significa algo muy bueno, luego pasa a significar algo muy malo. Les explico. Siempre hemos dicho en España, tú eres más feo que Picio, ¿verdad? ¿Saben que Picio era el hombre más guapo que había en Roma? Pero llegaba uno y a Roma y decía, es muy guapo. Y dice, sí, pero más feo que Picio. Porque Picio era muy guapo. ¿Qué ha pasado? Que Picio, ahora en España, en español es feo, cuando toda la vida era el guapo de Roma. ¿De acuerdo? Esto pasa mucho, porque tenemos adjetivos que quieren decir, por ejemplo, lívido. Cuando yo era pequeña, lívido solo quería decir morado. Morado. Eran los lirios tenían color lívido, y así lo dice Gerardo Diego en sus poesías. ¿Pero qué pasó? Que la gente cuando uno se ahoga y se pone científico, ¿verdad? ¿Me estás ahogando? Te ponías morado, pero luego pasó a ser que te ponías pálido del susto. No sé. Hoy la Real Academia admite lívido como pálido. Y si se fijan en el uso normal de la lengua, la gente dice lívido y quiere decir pálido, cuando es morado. Son ojo de pitas. Bueno, nos vamos ya, que es ahora. La Polonia, muy malo Polonia. Ahí está, es que me perdí. Es que me pierdo. A que no España no me pierda. Bueno. ¿Quiénes iban a Bolonia? Los más listos de Toledo. Los más listos de Toledo. Cuando volvían, eran bolonios, aún hoy. Se sigue diciendo, este es bolonio. Pero ¿qué pasó? Que yo creo que se pudo cargar del sentido de muy listo a muy tonto, a un simplón. Y entonces, como semánticamente es un fenómeno muy normal, les he dado ejemplos, pero hay 50, no hay más, 50, de cambio de la palabra,
Quizá de muy listo, de ser un polónico, una persona brillante, pasó a ser pues un hombre sencillo, simplón, tontorrón, como decimos en Toledo. Pero ya les digo que bolo yo creo que soy la única en Toledo que ya lo emplea. Y me mira la gente cuando digo, este es bolo. Anda, bolo. Anda, bolo, vamos a necesitar de